Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que hayan tenido una excelente noche. El día de hoy vamos a seguir estudiando 1 Corintios y hoy vamos a ver el capítulo 14. Como veamos el día de ayer acerca del amor, de esa preeminencia de amor de la cual nos hablaba Mauricio, pues veamos la importancia que el apóstol Pablo le daba al amor. Y cuando empezamos a ver el capítulo 14, lo primero con lo que empieza Pablo diciendo este capítulo es que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Y esto es lo primero que quiero enfatizar porque acá Pablo nos viene a decir que hay algo importante, pero que hay algo más importante y es el amor, y es lo que nos hablaba ayer Pablo. Y nosotros vamos a ver que a través de todas las cartas, de los libros de Pablo, él siempre va a darle importancia, una importancia muy especial al amor de Dios. Es algo de lo cual nosotros, él en cierta manera lo pone por encima aún del poder sobrenatural de Dios. Dicho esto, quiero entrar un poquito en el contexto de lo que estaba pasando o por qué Pablo va a hacer esta exhortación, ¿cierto? Y el día de hoy voy a hablar de algo de lo que he titulado No nos dejemos impresionar. Y no nos dejemos impresionar porque eso era lo que le pasaba a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio en este momento estaba en un momento de desorden porque estaban avivados por todo el tema de los dones espirituales, y acá Pablo viene explícitamente exhortando a que todo se hiciera con orden. ¿Por qué? Porque todo el mundo llegaba al punto en el que todo el mundo empezaba a hablar en lenguas, empezaba a hablar en idiomas desconocidos. Y acá es donde él viene a exhortar y decir, si todo el mundo está hablando en lenguas y en idiomas desconocidos, pues la gente que va a llegar, ¿qué va a entender? ¿Cierto? El versículo 4 nos dice, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Él decía esto haciendo referencia de que todo el mundo estaba tan motivado por hablar en lenguas que en cierta manera estaba cada uno teniendo su conversación con Dios, pero nadie estaba usando el don para lo que Dios ha hecho los dones, que principalmente en un ámbito donde hay más personas, los dones han sido hechos o Dios nos ha dado dones para edificar la iglesia. ¿Cierto? Muy bien que nosotros seamos edificados, y usted lo puede hacer en su comunión, en su intimidad, en el momento en el que usted abre la Biblia, en que usted ora a solas. Pero en un momento donde estamos en la iglesia, con la iglesia, tenemos que tener en cuenta que los dones principalmente son para la edificación de la iglesia. Y esto es lo que Pablo viene exhortando en este momento, recordándonos que el Dios que tenemos es un Dios de orden, es un Dios que todo lo lleva según tiempos, según procesos, según designaciones, si lo podemos llamar así, ¿cierto? Y era algo que no se estaba viviendo en este momento en Corintio. Y yo le quiero poner un ejemplo muy sencillo. Imagínese que viniéramos y el Señor nos llenara del don de hablar en lenguas, y hablemoslo dentro del contexto de lo que habla de la Biblia, de idiomas desconocidos, y yo empezara a hablar en portugués y mi esposa hablara en francés y el de la otra esquina hablara en arameo y el de la otra esquina en hebreo, ¿cierto? Imagínese todo el mundo hablando en idiomas desconocidos, pues la persona que está llegando y que tal vez no está hablando en esos idiomas, pues obviamente que va a quedar muy confundida y en cierta manera no se va a edificar nada, porque lo único que está entendiendo son palabras que pueden llegar a ser sin sentidos para ella misma, ¿cierto? Ahí es cuando nosotros tenemos que decir, no nos dejemos impresionar. Y esto en cierta manera es lo que Pablo estaba diciendo. Sí, los dones es algo de lo cual podemos nosotros presenciar o participar de la parte sobrenatural de Dios,
Y hoy en día reconocemos también ese don de hablar en lenguas como el balbuceo que muchas veces se puede llegar a hacer, donde muchas personas, incluyéndome, hemos tenido una experiencia sobrenatural con el Señor. Pero como lo hablábamos mucho tiempo atrás, por allá en Hechos explicábamos más o menos lo que es realmente este hablar en lenguas, lo que es este hablar en un lenguaje desconocido. Si no has escuchado alguno de estos devocionales, yo te invito a que nuevamente los repases, los escuches, ya que no es un tema en el cual vamos a profundizar el día de hoy. Quiero terminar también en algo muy importante, el cual el apóstol Pablo le recuerda a esta iglesia de Corintio, y dice del versículo 22: así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad Dios está aquí entre ustedes. Más allá de la profecía, ¿cierto? Para no entrar de pronto un poco en el término de los dones espirituales, yo quiero encalcar lo que Pablo está diciendo aquí, ¿cierto? Y entendamos el contexto. En este momento, este don de hablar en lengua eran realmente lenguajes, ¿cierto? Que se hablaban en esta zona o alrededor de la zona, ¿cierto? Lenguajes que tal vez no hablaba la propia gente de ahí, y que al llegar extranjeros o personas de otros lados, pues se maravillaban. Eso fue lo que pasó en el Pentecostés, que cuando estaban reunidos unánimes, recibieron las lenguas y empezaron a hablar en todos los idiomas, de tal manera que las personas que estaban alrededores, en árabe, en arameo, en hebreo, inclusive los gentiles, podían escuchar el mensaje de Dios en sus propias lenguas. Dicho esto, es una señal maravillosa lo que acá Pablo estaba diciendo que se hacía, pero si nadie interpretaba, pues había un momento en el que si yo, digamos un ejemplo, si yo hoy fuera a una iglesia y donde todo el mundo hablara en lenguas, ¿cierto? Pero nadie hablara español, todos hablaran inglés, hablaran francés, hablaran en balbuceos, hablaran en como fuera, pero nadie me hablara a mí en español, yo pensaría que están locos, yo no me sentiría edificado porque no estaría siendo edificado y en cierta manera no estaría aprendiendo nada del Señor. Y eso es lo que Pablo quería decir en este momento. ¿De qué sirve que nos impresionemos con el poder sobrenatural de Dios si no estamos siendo edificados, si no estamos siendo redarguidos, si no estamos siendo exhortados, si no estamos siendo llamados a entregar nuestra vida y nuestro corazón al Señor? Por eso es que Pablo viene y les dice, todo hay que hacerlo con orden. Habrá un momento en el cual vamos a usar los dones espirituales. Habrá un momento en el que el Señor nos va a llevar con las lenguas, con las profecías, ¿cierto? Pero todo con orden, según el propósito de Dios, que es que siempre glorificarlo a Él. Y con el propósito de los dones, que es ¿cuál? Edificar a la iglesia. Estando yo a solas, pues yo soy parte de la iglesia, yo me edifico, pero estando yo con mis hermanos en la fe, pues el propósito principal es edificar a mi hermano, a mi hermana, a edificar a aquellos que están alrededor. Por eso hoy la invitación es a que, como decía Pablo, procuremos los dones, procuremos las capacidades especiales que da el Espíritu, pero también no nos dejemos impresionar.
Eso no significa que Dios no se mueva en nuestras vidas, porque muchas veces creemos que es más importante un poder sobrenatural, pero Pablo acá empieza este capítulo y es lo que más me encanta, porque dice que el amor sea su meta más alta. El poder del amor es algo que nadie en la vida podrá llegar a ser. Cuando tú ves los grandes brujos, los grandes hechiceros, los otros sacerdotes de otros dioses, ellos hacían maravillas, podían hacer milagros. Claro, copiando lo que hacían los sacerdotes de Dios, copiando lo que hacía Dios en cierta manera, en su poder. Pero una de las cosas que no pueden copiar es el amor de Dios, porque ese amor de Dios es único, especial y como hablaba ayer Mauricio, es un amor que va más allá de nuestro conocimiento y de nuestro poder vivir naturalmente. Así que la invitación, familia, procura los dones del Señor, pero nunca olvides el amor, que es el mayor poder que podemos tener en nuestras manos. Te voy a invitar a que oremos. Papá Dios, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad de conocerte cada día más, de entregarte a ti nuestras vidas, todo lo que somos. Señor, ayúdanos cada día a procurar las capacidades, los dones que tú nos has dado a través de tu Santo Espíritu para edificar tu iglesia, Señor. Aquellos que tú les das dones de lengua, profecía, sanidad, Señor, pero que seas tú revelándoles, iluminándoles a través de tu palabra, Señor. Que no sea algo por lo cual queramos impresionar a los demás o dejándonos impresionar de lo que otros dicen. Porque, Padre, si de algo nos hemos impresionado es del amor que tú nos tienes a nosotros, del amor al dar tu Hijo a causa de nuestras vidas para salvación eterna, Señor. Ayúdanos cada día, como decía el apóstol Pablo, que nuestra meta mayor sea el amor hacia ti, el amor entre hermanos, el amor hacia nuestra iglesia y el amor hacia cada día, Señor, seguir tu propósito en nuestras vidas, tu voluntad de que más personas te conozcan y se rindan a ti. Gracias por este día, bendecimos este día, Señor, nos quedamos en tu presencia y en tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.